Qué alegría poder estar con ustedes en este momento tan precioso en el que yo estoy seguro que Dios quiere regalarte un milagro. No soy yo ese amén. Dios quiere darte milagros, quiere que tu vida y mi vida sea llena de milagros. Él quiere bendecirnos todo el tiempo. No se me olvida a mí lo que Él le dijo a Josué, no se me olvida lo que Él hizo. Dice la Biblia que a donde andaba Jesús y Él predicaba la palabra, dice la Biblia que todos eran sanados. Dice la Biblia que todos eran liberados, todos. ¿Cuántos hay aquí que necesitan una sanidad? ¿Cuántos hay aquí que necesitamos ser libres de algo? Entonces, mi hermano, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y hoy este día, mi hermano, mi hermana, yo vengo con una fe tan tremenda que yo sé que si tú vienes y recibes esta palabra, tú hoy te vas a ir de aquí al menos con un milagro. No soy yo ese amén. Hoy es una mañana de milagros porque Jesús dijo que todo el que en Él cree, lo van a seguir las señales, lo van a seguir los milagros. Y fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero que voltees al que está a tu lado y le digas, por si no lo sabías, eras un fantasma. Mi hermano, mi hermana, tú vienes de la eternidad. Dios en su amor y en su corazón decidió que tú vinieras a esta tierra. Tú no eras, nadie te podía ver, pero en el infinito y bendito amor de Dios, Él te hizo llegar a esta tierra y te dio un propósito y te dio un llamado, y eres bendito y eres grande y eres alguien especial para Dios. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice, escúchelo bien, que todo fue constituido, todo fue hecho por la palabra. Repita conmigo la palabra. Mi hermano, mi hermana, todo empieza con la palabra. La palabra, la palabra. Es algo que tenemos los cristianos que entender de una vez por todas, no menospreciar, no ser infantiles, espirituales, no ser negligentes, no ser necios, no ser cabezones. Dios hace lo invisible y visible. Dios hace lo invisible visible. Pero dice claramente que por la palabra es que se hizo todo. Entonces la pregunta que yo hago, ¿para qué son las señales? Porque estamos en la serie de las señales. Creemos en esta iglesia, en los milagros de Dios. Vivimos los milagros de Dios. Provocamos los milagros de Dios. Pero ¿para qué son las señales? Mis hermanos, las señales Dios las hace para provocar fe. Para que tú creas, para que yo crea. Las señales provocan fe, pero el orden es palabra, fe, señales. Repítalo conmigo. El orden es palabra, fe, señales. Ese es el orden. Lleva un proceso. Cuando tú y yo nos metemos en este proceso, en estas verdades, en este camino, en esta ruta de palabra, fe y señales, es cuando tú y yo entramos en el proceso de crecimiento, en el proceso de madurez espiritual. ¿Cuántos quieren ser maduros espiritualmente? Ya se lo dije y se lo repito. Si usted no madura espiritualmente, si usted no crece espiritualmente, usted primeramente no va a poder repeler todos los ataques que quieren lastimar su vida. Pero usted no va a poder disfrutar las promesas de Dios, la herencia de Dios, las señales de Dios. ¿Por qué?
Porque el niño, aunque es heredero, no puede disfrutar de la herencia. La herencia la disfruta el que es maduro espiritual. Entonces usted y yo tenemos que crecer espiritualmente, y este proceso, palabra, fe, señales, es un proceso espiritual que te transforma hasta que lleguemos todos a ser como Jesús. Porque Jesús era un hombre de palabra. Jesús provocaba fe y Jesús hacía milagros. Y Jesús quiere que tú y yo seamos gente de palabra, gente que tenga la fe en la palabra para hacer milagros. Tú y yo tenemos que hacer un milagro caminando, ser como Jesús. Este es un camino que los creyentes nunca debemos de detener. Repita conmigo: palabra, fe, señales. La palabra nos lleva en este camino de la fe, no hay otro, es la palabra. La palabra es la que habla el camino de lo sobrenatural. La palabra es la que provoca que la fe haga señales. Y hoy vamos a ver un testimonio de una historia para revisar este proceso en Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7 vamos a ver cómo opera y vamos a encontrar principios, verdades que te van a llevar hoy este día a irte con tu milagro. ¿Cuántos si quieren hoy este día con su milagro? ¿Cuántos? Muy bien. Hay un testimonio que nos enseña sobre esto: palabra, fe y señales. Dice en Lucas 7: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste le quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. Pero di la palabra. Pero di la palabra. Cierra tus ojos. Oh Santo, tú estás hoy, esta mañana, escuchando esta palabra, porque hoy Jesús te está diciendo: Él está listo, pero Él necesita tu fe y que tú le digas: Señor, di la palabra. Yo no sé en qué tú necesitas hoy, esta mañana, tu milagro, pero tú sí lo sabes. Y tú puedes decirle hoy al maestro: di la palabra, porque Él la va a dar hoy para que tú recibas tu milagro. Aleluya. Qué poderoso, ¿verdad? Póngame atención. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo quiero que tú creas que este servicio es especial. Este servicio es especial. Hay una carga. Hay una carga de fe. Hay una carga de unción en todo lo que te voy a estar diciendo, que yo espero que provoque lo que el Espíritu Santo me dijo que va a provocar en muchos de los que han venido hoy aquí. Y le sigue diciendo: porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a esto: ve y va. Y le digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús, aleluya, Jesús se maravilló de él. Imagínate, Jesús dijo: wow,
¿qué hombre es este? Se maravilló del centurión y volviéndose a los que estaban con él, le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Wow! Esto es poderoso. Y Dios nos quiere enseñar algo grande hoy. Este es un testimonio de un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel. No era judío, no era creyente. Y es triste que en las iglesias cristianas a veces recibe más el que no es cristiano que el que es cristiano. Pero eso no lo vamos a permitir más. La primera pregunta que me surge a mí es: ¿de dónde vino la fe a este centurión romano? ¿De dónde le vino la fe a este hombre para creer, para recibir tan poderoso milagro, para recibir una señal tan increíble? Dice el verso 3: cuando oyó hablar de Jesús. Dice: cuando oyó hablar de Jesús. Oyó, oír, poner atención, prestó oído, puso atención a la palabra cuando hablaban de Jesús. Porque este milagro empieza cuando dice que Jesús terminaba de hablar las palabras a todo el gentío que estaba ahí. Entonces, ¿qué crees tú que era lo que se hablaba de Jesús? Lo que se hablaba de Jesús es que Él sanaba, que Él abría la vista a los ciegos, que Él liberaba a los endemoniados. Lo que se oía hablar de Jesús es que Él perdonaba los pecados. Y esto fue lo que le provocó la fe a este centurión para buscar su señal. Y esto es bien importante, porque muchos no reciben, muchos no cambian porque realmente no oyen, no prestan atención a la palabra. Yo tengo que decírtelo. Tú vienes un domingo como este, que es un domingo especial. Todos son especiales, pero hay domingos en que se siente una unción más pesada por algo que Dios quiere hacer, como yo creo que es este. Pero tú vienes y te vas con tu mismo problema y nunca más vuelves a escuchar esta palabra. La mayoría no toman nota, no los veo que tomen nota. Eso me da tristeza. Yo quiero pensar que tú escuchas esta palabra al menos 2 o 3 veces en la semana. Si no, tú eres de esos que te la vas a pasar la vida en problemado. Porque si tú no recibes, no pones atención, no abrazas la palabra, la fe nunca va a crecer. Y por lo tanto las señales nunca van a suceder en tu vida. Esto es bien importante, poner atención en la palabra. Es una de las más grandes lecciones que tú y yo debemos de aprender en los caminos de fe. Número 1, escuchar y poner atención cuando se habla de Jesús. Repita conmigo: escuchar y poner atención cuando se habla de Jesús. Es la primera clave que nunca se te debe de olvidar, que siempre debes de practicar toda tu vida. Toda tu vida, si tú quieres vivir las promesas de Dios. Yo creo que el centurión romano estaba tan atento que dijo: esto que dicen me puede pasar a mí. Yo creo que el centurión romano estaba tan atento que dijo: esta promesa yo la quiero para mí. Y cuando vio que su siervo se estaba muriendo, empezó a decir: oye, es que yo creo firmemente que Jesús sana, yo creo lo que dicen de este hombre, yo creo en milagros. Entonces el centurión vio que era necesario creer.
Mi hermano, mi hermana, es necesario creer lo que se dice de Jesús. Es necesario creer lo que dice Jesús para que tú puedas recibir tu milagro. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más tú oyes palabra, entre más tú meditas palabra, como le dijo a Josué, como lo dijo en la parábola de la edificación sobre la roca Jesús, cuando tú haces esto, la palabra no puede hacer nada en la vida de nadie si no la creemos, menos si no la conocemos. Es una ley espiritual. Es una ley espiritual. Con el centurión romano quedó muy claro el funcionamiento de esta ley. Él oyó la palabra, creyó la palabra, buscó su milagro y lo recibió. Oyó la palabra, creyó la palabra, buscó su milagro y lo recibió. ¿Cuántos quieren recibir su milagro hoy? Miren, siempre hay diferentes personajes a tu alrededor. Voltea al que está a tu lado y dime, cara, ¿de qué le ves? Oye, porque tú estás en los caminos de la fe y te toca al lado de un chismoso, o te toca al lado de un negativo, o te toca de un lado que no, hombre, tú le crees, no, yo vengo aquí porque hay clima, man. Yo vengo aquí porque me trajeron. Sí, de veras, es que hay algunos, si tú eres uno de ellos, no es indirecta, es directa. ¿Verdad? No, hombre, es que yo vengo aquí nada más para que aquí mi señora no me esté poniendo gorro. Entonces siempre hay diferentes personajes a tu alrededor. En esta historia también estaba Jesús. Alrededor de esta historia estaba Jesús, estaba los sirvientes, estaba el sirviente, estaban los amigos del centurión, estaban los ancianos, y cada uno juega un papel. Pero lo que yo te vengo a decir hoy es que aunque tú tienes gente alrededor y pueden jugar un papel negativo o un papel positivo, lo importante es que tú no pierdas el enfoque. Lo importante es que tú sepas qué estás oyendo, a quién estás oyendo. Porque a veces es triste, pero la gente más cercana a una, y a veces los cristianos, hacen cada comentario, dicen cada cosa que yo digo, ay papá, este es cristiano, cristino, o primo, o de plano es hijo del diablo. Sí, créanme, porque hay algunos que dicen cada cosa que dices, oye, definitivamente, ¿a quién está oyendo? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó con el centurión. En el verso 14 de Lucas 7, dice que los ancianos judíos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. O sea, estos amigos estaban así insistiendo, tenían mucho interés, diciéndole, es digno que le concedas esto. Fíjese la razón que ellos dan, porque ama nuestra nación. Y se mochó con una sinagoga, se puso la del Puebla. Nos dio una sinagoga, nos edificó una sinagoga. Entonces los ancianos, los judíos, los que conocían la ley, los religiosos, le dijeron que era digno, pero por motivos incorrectos. Y tú tienes que tener cuidado con esto. Yo te voy a decir varias cosas, que las que tú tienes que tener cuidado, porque cuando tú te mueves influido por algo diferente a lo que es la correcta palabra de Dios, tu milagro se puede detener, tu señal se puede detener, tu promesa se puede detener. O sea, ellos creían, los religiosos creen que se pueden ganar un milagro por sus obras. Tú nunca pienses que puedes comprar un milagro porque hiciste algo, porque te crees algo, o porque diste algo, o por algo material. El centurión les había regalado algo material, y eso operó a su favor con los ancianos de Israel. Y eso no está mal desde la perspectiva del centurión, pero sí está mal
lo que estaban diciendo los religiosos, porque desde la perspectiva del centurión, la generosidad es bíblica. Y en Proverbios capítulo 18, verso 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. O sea, este hombre era un hombre generoso. Desde la perspectiva de él estaba haciendo algo correcto, pero no lo estaba haciendo por esos motivos. Sin embargo, él se sintió con el derecho de ir con ellos a pedir un favor. ¿Me estoy explicando o no? Pero de la perspectiva del religioso era el incorrecto. O sea, estamos hablando que Dios siempre va a ver el corazón del hombre generoso. ¿Me estoy explicando o no? Y eso es lo que pasó con el centurión. Aunque del lado de los judíos vemos una intención religiosa, un interés incorrecto que queda al descubierto, aquí la palabra digno, aquí en el verso 4, significa merecedor. Anótelo. Porque los religiosos lo que le están diciendo a Jesús es: este hombre merece. Este hombre merece. Pero vamos a ver en el verso 6. ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando? Usted no va a caer en esto nunca. Pero fíjese en el verso 6 lo que pasa. El mismo centurión dijo que no se creía digno. El mismo centurión dijo que no se creía digno de recibir al Señor bajo su techo. ¿Y qué pasó aquí? El centurión mostró humildad. Él sabía su condición de pecador. Él no era un hombre santo, ¿verdad? Y entendía jerarquías. Entonces él reconoce su condición, él reconoce la autoridad de Jesús y dice que no era digno. Pero aquí la palabra digno es diferente a la que usan los ancianos. La que usan los ancianos es una raíz griega, axios, la que usa aquí, porque fíjense que la usa 3 veces, esta palabra digno, pero las 3 veces es una palabra diferente. Por eso es importante entender, por eso te estoy enseñando sobre esta historia, porque Dios quiere darte tu milagro. Pero tú tienes que saber cuál es el corazón que debes de tener y a dónde debes de poner tu fe. Aquí en el verso 6, a donde él dice que no era digno, el mismo centurión, es la palabra jicanos, que significa idóneo, suficiente, apropiado. O sea, le está diciendo es que yo no soy suficiente, esto no es apropiado, yo considero que no es apropiado. Es lo que le está diciendo el centurión a Jesús. Y después en el verso 7 le dijo que ni siquiera era digno de presentarse delante del Señor. Y por eso es que manda a sus amigos a hablar con Jesús. ¿Me va siguiendo? ¿Vamos bien aquí todos? ¿Cuántos quieren recibir su milagro hoy? ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? Fíjese lo que está diciendo el centurión. Aquí es otra palabra. Es la palabra axio, nada más sin ese, que significa estimarse con derecho. Primero dice, no doy la talla. Pero después dice él, no tengo el derecho. O sea, no se veía con derecho porque él no era judío. Entonces, la misma palabra que en español parece que es la misma, son 3 palabras diferentes. En la primera lo que está diciendo los judíos es que él sí merece. Después lo que dice el centurión romano es que no es suficiente, que él no es suficiente, que no es apropiado. Y después el mismo centurión romano dice que él no se considera alguien con derecho. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? No sé si tú te das cuenta que muchas veces el problema de recibir la bendición de Dios es porque estamos en un corazón y una mente incorrecta, en un corazón y una mente equivocada, con una fe equivocada. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes. Aunque los ancianos de Israel buscaron ayudarle, escuche bien esto, por los motivos incorrectos a este hombre tenía un corazón correcto. ¿Estamos bien? Los religiosos siempre incorrectos,
Pero este hombre tenía un corazón correcto, porque este hombre tenía un corazón humilde. Este hombre era un hombre que sabía someterse, tenía un corazón de sumisión, tenía un corazón de reconocimiento a su condición, tenía un corazón de oír con fe, creía en Jesús. Él ya tenía firmemente la fe de que Jesús sanaba y sabía con toda convicción la autoridad que tenía Jesús. Era un hombre que sabía someterse a autoridad, que ese es un gran problema de la gente y de muchos cristianos. No voltea a ver a nadie. Se sometió con humildad a la autoridad que estaba delante de él, que era Jesús, con mansedumbre. Y esto es lo que el Señor Jesús vio. ¿Cuántos quieren su milagro? Entonces la pregunta hoy es: ¿qué es lo que hace digno a alguien para recibir de Dios, para recibir su milagro? ¿Qué es lo que te hace digno a ti para recibir tu herencia, para recibir tu milagro? No fue la opinión de los religiosos, ni siquiera fue la opinión que él mismo tenía sobre él mismo, porque prácticamente este hombre estaba diciendo: yo creo, pero no merezco. Yo creo, pero no tengo derecho. Eso es lo que le estaba diciendo a Jesús. Pero con el Señor, como no funcionan paleros, como los ancianos, porque tú puedes engañar a quien quieras, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Dios sabe lo que tú traes adentro. Dios sabe lo que tú haces o lo que tú no haces. Entonces, en el verso 9, lo que Jesús dijo es: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso fue lo que dijo Jesús. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús lo vio digno, Jesús lo vio sincero, porque vio su fe. ¿Qué es lo que te hace digno? La fe es lo que nos hace dignos para recibir de Dios. La fe en Jesús es la que te hace digno. Es claro, mi hermano, que una cosa es como nos vemos nosotros a nosotros mismos. Una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que Dios ve y como Dios nos ve. ¿Me estoy explicando o no? Miren, cuando somos sinceros, como este centurión era un hombre sincero, era derecho. Dios lo estaba viendo de adentro. Pero cuando somos nosotros sinceros como este centurión, normalmente nos vemos como él se vio. Y empezamos a decir: tengo muchos defectos. Es que la verdad, mi fe es muy débil. Es que tengo poca fe, es que no tengo fe. Me veo con mis pecados, me veo con los problemas en mi persona, en tu casa. Te ves con esos problemas de carácter que tal vez tienes y te hacen pensar que es difícil que Dios, que el Señor te ayude o que el Señor te bendiga. Y hoy es el día de escuchar con fe la palabra para que salgas de este error, para que salgas de esta tiniebla, porque Dios te ve de una manera diferente. Lo que esta palabra te está diciendo hoy es que la dignidad, o sea, el derecho, o sea, el merecimiento para recibir de Dios, viene única y estrictamente de la fe en Jesús. De ningún otro lado. Como Jesús te ve, la fe en Jesús viene de lo que la palabra dice de Jesús y de lo que la palabra dice de ti. Y esa fe es la que te va a llevar al cambio. Esa fe es la que te va a llevar a una fe madura. Esa es la fe que te va a llevar a ser una persona que cada vez tiene más autoridad espiritual para poder recibir cualquier respuesta que tú necesites en tu vida. Aleluya. La palabra lleva fe. Y la fe lleva a recibir tu milagro. La palabra lleva fe y la fe te lleva a tu milagro. A ver, repita conmigo: la palabra me lleva a fe y la fe me lleva a mi milagro.
No es tu dignidad la que te hace merecedor, sino la autoridad de Jesús que fue ganada en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue lo que ganó el precio para que tú y yo podamos recibir cualquier bendición de Dios aquí sobre la tierra. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es ponernos detrás de la cruz. Es todo lo que tenemos que hacer tú y yo. Ponernos detrás de la cruz. Porque detrás de la cruz es que está la bendición del Señor. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará, pero yo no puedo pedírtelo. Eso fue lo que dijo. Mira, en Mateo capítulo 8, verso 13, está esta misma historia, en Mateo 8. Pero fíjate, en el verso 13, registra que Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús soltó la palabra: ve. Y ve, y ve, y ve, y como creíste, te va a suceder. Hoy, esta mañana, lo que te está diciendo el Señor es eso: ve, ve, y como crees te será hecho. Ve y como crees te será hecho. Ve y como crees tu negocio va a prosperar. Ve y como crees tu familia se va a levantar. Ve y como crees vas a sanar. Ve y como crees Dios te va a bendecir. Eso es lo que te está diciendo el Señor hoy aquí. Él soltó la palabra. Hubo fe y el milagro sucedió. La señal se vivió. Muchas veces hay gente, mis hermanos, mis hermanas, que tiene una enfermedad muy grave o que está en medio de un problema muy difícil, pero como hizo cosas malas, como dudó, como tal vez inclusive está en pecado. Porque es triste, hay cristianos que siguen insistiendo en vivir en pecado. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Muchas veces esto pasa en muchos y por eso no se consideran dignos. Pero yo te vengo a decir, yo te vengo a asegurar por la palabra de Dios que si tú crees en Jesús, Él primeramente te hace libre, Él te perdona, Él te llena de su presencia, Él te hace digno, Él te da su Espíritu Santo y Él te da todas las cosas que necesites. A pesar de cómo tú te veas, porque la palabra es más grande. El amor de Dios es más grande. La dignidad de Jesús es más grande que cualquiera de nuestros problemas. Muchos saben que han mal administrado su vida. Muchos saben que han cometido errores graves en su vida, que siguen arrastrando con complejos, con ofensas, con mal carácter, que han tomado malas decisiones en sus trabajos, en sus economías, en sus familias, en su salud. Muchos saben que están enfermos porque no se cuidan. Muchos lo saben y ese es el gran problema, que a veces muchos han dañado a sí mismos su cuerpo y no creen ser dignos de recibir. Pero hoy es el día, mi hermano, mi hermana, hoy es el día en que está viniendo esta palabra de fe. Hoy es el día en que tienes que hacer a un lado toda mentira del diablo, porque eso es una mentira del diablo, y poner tu fe en Jesús, porque Jesús te va a ayudar, Jesús te va a bendecir, Jesús te va a sanar, Jesús te va a arreglar, Jesús te va a prosperar, porque Él ya murió en la cruz por ti y por mí. No soy digno de que entres bajo mi techo. Eso es lo que dice el verso 6. Este hombre dijo: no soy digno. La palabra gicanos, es decir, no soy suficiente. Muchos se creen poca cosa, o se creen pequeñitos, o de plano creen que no merecen. Gicanos, no doy la talla. Eso está diciendo este hombre: no soy nadie. Este hombre está diciendo: no soy nada. Pero yo te vengo a decir esta mañana: si tú hoy te ves así,
Si tú alguna vez te has visto así, el Señor te va a hacer libre. El Señor te va a hacer libre porque Él ve que tú sí eres suficiente. Él ve que sí das la talla. Él ve que si eres alguien. Él ve que vales mucho, mi hermano, mi hermana. Tú vales mucho. Tú eres precioso a los ojos de Dios, porque tú vales la bendita y gloriosa y poderosa y santa sangre de mi Señor Jesús. Eso es lo que tú vales. Tú vales mucho para Dios. Entiéndelo. No me tuve por digno de ir a ti. Fue lo que dijo el centurión. Mi hermano, mi hermana, no es cuestión de que tú te sientas digno. No es asunto de que tú te creas digno. Es la palabra que te justifica en Cristo Jesús. Por eso tú y yo tenemos que creer en la palabra. Cuando recibimos la fe en Jesús por su palabra, Él te hace digno. En Cristo Jesús somos herederos de promesa todos. Todos. Nadie se escapa. Es la sangre bendita de Jesús la que nos hace dignos. Romanos capítulo 5 verso 29 dice que por su sangre es que hemos sido justificados. Yo no sé qué estés viviendo, pero yo te vengo a decir hoy una palabra. Una palabra. Di la palabra. Fue lo que le dijo el centurión. Una palabra lo cambia todo. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día. Cualquiera que sea tu milagro que tú necesitas. Cualquiera que sea el área de tu vida en la que necesitas libertad. Una palabra. Di la palabra, Señor. Hoy es el día de la palabra. Yo te vengo a decir que si tú escuchas, hoy puede ser ese día. Y tú no vas a ser igual. Porque tú a partir de hoy vas a ser un hombre o una mujer que van a crecer en fe, porque van a oír la palabra, van a creer la palabra, y en la palabra tú te vas a montar, y entonces tú vas a tener fe, y la palabra te va a dar fe, y la fe va a darte la sanidad, y la fe va a levantar tu negocio, y la fe va a sanar a tu esposa, a tu esposo, y la fe te va a hacer ser ese heredero que disfruta una vida llena de bendiciones. La fe en nuestro Señor Jesús. Créelo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice Romanos que Él se levantó de los muertos. El viviente Jesús está aquí hoy, en este momento. Ponte de pie. Ponte de pie. El viviente Jesús, mi bendito Señor, el que resucitó de los muertos, cuando se proclama su bendita palabra, Él allí está. Él allí está. Si tú estás recibiendo la palabra, está corriendo sangre poderosa, sangre caliente. La sangre caliente. La sangre caliente de mi Señor está tocando tu vida, tu alma, tu mente, tus emociones, tu cuerpo. La sangre caliente. ¿Por qué caliente? Porque Él está vivo. Solamente la sangre fría es la de los muertos. La sangre de mi Señor está caliente porque Él está vivo. Cierra tus ojos y escucha esta palabra que Dios te va a dar en este momento, que Dios te está hablando en la carta de Tito capítulo 3 a partir del verso 3. Solo escúchalo bien, porque tú y yo éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados,
Éramos esclavos de malos deseos y deleites diversos. Vivíamos en malicia y en envidia, aborrecibles. Nos aborrecíamos los unos a los otros, había mucha envidia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, te salvó, me salvó, no por obras de justicia que tú o yo hayamos hecho, sino por su santa misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tú y yo somos criaturas regeneradas, porque el precioso Espíritu Santo está hoy aquí contigo. Él derramó en nosotros abundante gracia por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser. Tú eres heredero, tú eres heredera conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién te justificará? Sí, mi hermano, mi hermana, Jesús ya te justificó. Tú no tienes que volver de donde vienes. Tú no tienes que volver a donde estabas. Tú no tienes que estar en ese lugar oscuro, triste, lleno de dolor. Él ya pagó. Hoy es el día de volver a la fe. Hoy es el día de recibir esta palabra. Saber que lo que te hace digno para recibir de Dios es la bendita, gloriosa, poderosa y caliente sangre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, aunque tú sigas equivocándote, si tú sigues caminando en fe, Él te va a ir corrigiendo en el camino y te vas arrepintiendo y vas cambiando. Pero no dejes de recibir fe hasta ser como Jesús. La fe en Jesús es la que te hace digno. Hoy es el día de recibir esta palabra. Hoy es el día de recibir tu milagro, porque creemos en un Dios de milagros. Hoy es el día de tu milagro. Yo declaro que tu vida, tu familia, tu futuro se llena de milagros. Estamos en la presencia del Dios de los milagros, del Dios de las señales, del Dios que hoy, este día, hace milagros en tu vida.